Bueno, pues buenas noches a todos, buenas noches, maestro Guzmán, buenas noches, doctor Ceja. Pues bueno, reintegrándonos ahora al Spine, webinar número 51, ya después del congreso presencial del Spine Webinar 50, pues el día de hoy, maestro Guzmán, doctor Ceja, pues tenemos el placer de tener este tema que es muy interesante, que es el manejo quirúrgico de fracturas vertebrales torácicas, fracturas vertebrales complejas, ¿no? Que a todos nos han llegado, pues, en cierto momento, o es un tanto de la vida cotidiana del neurocirujano, del ortopedista, del cirujano de columna que se dedica a este tipo de problemas de patología de columna. Y pues bueno, para no quitar del tiempo, quisiera presentar al doctor Alejandro Ceja Espinosa, neurocirujano del IMSS, del Hospital Star Médica de acá de Morelia, muy conocido por nosotros. Y pues bueno, aparte de ser un excelente médico, un excelente amigo de todos nosotros. Doctor Ceja, adelante, por favor. Bien, buenas noches. Pues en primer lugar, quisiera agradecer al doctor Sosa y al doctor Guzmán por la invitación a este foro. Eh, um, Desde un inicio esto ha sido con la finalidad de la enseñanza, ¿verdad? Que no sea algo que la enseñanza tenga que costar, que estos webinars se han organizado de forma gratuita y realmente por pues un grupo de médicos que queremos que pues compartir los conocimientos. Sabemos que eh, por mucho que uno a veces pueda saber de un cierto tema, siempre es bueno tener el apoyo de un colega que tenga más experiencia, que tenga a lo mejor más casos, que un poquito más de práctica, y eso pues va fortaleciéndonos como sociedad médica dedicada a la patología, a los problemas de columna vertebral. Yo me formé en el Hospital Adolfo López Mateos de Toluca como neurocirujano y en ese hospital la patología de columna nos correspondía a nosotros. Es por eso que, bueno, a pesar de que tengo un entrenamiento en cirugía vascular, también he estado en contacto con cirugías de columna desde un inicio. Y precisamente es lo que me lleva a que a veces en una misma imagen, tres o cuatro personas pueden o podemos tener una opinión distinta respecto de qué tratamiento se le debe dar. Y precisamente creo que este tipo de webinars es lo que nos puede ayudar a lograr, digamos, unificar este tipo eh, pues de tratamientos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Primero, vamos a empezar por un caso clínico. Es un paciente de 15 años con obesidad, pues mórbida prácticamente, pesa 130, 135 kilos, con datos de resistencia a la insulina. El paciente sufre un accidente en motocicleta, impactando de forma frontal contra un camión sin tener pues realmente ninguna medida de protección. Eh, no tuvo pérdida del estado de despierto, sin embargo, refiere de forma inmediata una paraplegia. Desde que lo revisan ahí, personal paramédico, tiene un nivel T6. Nos habla, nosotros lo valoramos más o menos a las 10 horas del traumatismo. El paciente se encuentra, si bien con la lesión medular, pero hemodinámicamente estable. Entonces, nosotros lo valoramos con esta primera tomografía, ¿verdad? Aquí está, presenta una fractura. ¿Por qué el nombre de complejas? Realmente son fracturas, pues, como de cualquier otro hueso, ¿no? Aquí la complejidad, yo creo que, o yo lo quise nombrar así, la complejidad reside en que este tipo de lesión casi siempre va asociada a otras lesiones orgánicas, a lesiones, por ejemplo, pleurales, a neumotórax, a cuestiones también
puede haber incluso lesiones vasculares, disecciones aórticas, etcétera, que pues ponen en peligro la vida del paciente, así literalmente la vida del paciente. Eh, entonces vemos aquí esta fractura que tiene un gran fragmento hacia la parte posterior, comprimiendo pues, por completo el conducto raquídeo, con el nivel sensitivo ya comentado. Y pues bueno, aquí voy a pasar la siguiente. Se decidió hacer un tratamiento pues quirúrgico, ¿verdad? Para aplicación. Y es una de las cosas que comento al principio. Siempre pasa a veces de que, bueno, sí requiere de cirugía, pero ¿cuántos niveles vamos a fijar? Dos por arriba, dos por abajo, laminectomía, descompresión, hacer una vía, digamos, también lateral o anterior, o tratar de fijar solamente el segmento con la fractura, ¿verdad? Siempre va a haber ese tipo de discusión, incluso entre personas pues expertas, ¿no? Eh, Pongo aquí la imagen, vean, en el lado izquierdo, nosotros al iniciar la disección, vean toda esa cantidad de tejido que está pues con un hematoma ahí muscular, ¿verdad? Eh, Tejido muy dañado. Esto lo pongo porque este paciente, además de contar con esta lesión, eh, hicimos estudios de laboratorio y tenía su CPK muy elevada. Es decir, además de esto, empieza el paciente a presentar falla renal secundario que a la rhabdomiolisis, ¿verdad? La destrucción de todo este músculo, de la liberación de mioglobina, empieza a tapar los túbulos y empieza a hacer pues falla también renal. Aquí del lado derecho es un video muy corto, nada más donde observamos toda la inestabilidad que existe de la columna posterior, ¿verdad? Y ya hemos colocado los tornillos, vamos a hacer la fijación. Y bueno, nuestra forma de resolverlo en un primer momento fue con la colocación de 10 tornillos pues transpediculares, ¿verdad? Teniendo en cuenta también que la colocación de esos tornillos torácicos es un poquito más compleja que unos tornillos, a veces lumbares, ¿verdad? ¿Esto por qué? Pues por el tamaño del pedículo y recordando que ahí pues vamos a entrar muy cerca al canal medular. Entonces esta fue nuestra forma de resolverlo. Aquí está la imagen transoperatoria, aquí está la tomografía de control. Posteriormente a la cirugía se pudo pues manejar la cuestión de la rhabdomiolisis, no desarrolló una falla renal aguda y lo que sí presentó después de la cirugía fue un hemotórax del lado derecho. Requirió de la colocación de una sonda endopleural por varios días y bueno, finalmente pudo ser dado de alta eh, más o menos a los 7 días después de la cirugía, pues realmente estable, digamos, en todo sentido, nada más pues sí con la lesión neurológica ya comentada, ¿verdad? Eh, este paciente está todavía en seguimiento pues vamos a valorar posteriormente si va a requerir a lo mejor de una corpectomía o de algo que pueda estabilizar un poquito más la columna anterior, ¿verdad? Entonces, ese es el primer caso que quiero pues comentar. Y vamos a hacer un poquito de revisión de la bibliografía acerca de este tipo de casos. Eh, Ahora que estaba haciendo esta revisión me encontré, y pues realmente me dio gusto, porque son pocos los estudios epidemiológicos que hay en México. Ya todos sabemos pues realmente las carencias que tiene nuestro sistema de salud, ¿verdad? Sobre todo en cuestiones de investigación, de estudios de este tipo de epidemiológicos. Entonces, hay un estudio epidemiológico realizado precisamente por el Hospital Adolfo López Mateos, a cargo del doctor Raúl Guato, el doctor Tapur, el doctor César Adán, la doctora Talía, y pues bueno, ellos son neurocirujanos, también cirujanos con formación ya en columna vertebral. Y bueno, ellos comentan que en México la mayoría de 147 lesiones eh, a la médula ocurren en la
parte en la porción torácica. Entonces vemos aquí en esta tabla muy, muy interesante, lo que está con el recuadro son los niveles torácicos altos, que realmente es a lo que va, digamos, dirigida esta plática. Ah, entonces vemos entre el nivel T1, el nivel T10, si bien son pocas a comparación, por ejemplo, del nivel L1 o del nivel T12, son menos en cantidad, pero vamos a la siguiente tabla. En esta tabla vemos que la mayoría de los pacientes que tienen una fractura vertebral torácica, miren, 25 de sus pacientes estaban con un Frankel A, es decir, con una lesión neurológica completa, a diferencia pues de los niveles lumbares más bajos, ¿verdad? Recordemos que a nivel torácico el conducto raquídeo es mucho más pequeño, su diámetro es mucho menor. Entonces, esto es algo muy interesante, descrito en la ciudad de Toluca. Bien, ¿por qué este tipo de fracturas son a lo mejor diferentes o especiales? Eh, pues bueno, el doctor Aldaquil en 2023, podemos ver ahí que esto pues es realmente algo muy, muy reciente, propone clasificar a las fracturas torácicas con una teoría de las cuatro columnas, ¿verdad? Sabemos que pues realmente las fracturas casi siempre las vamos a clasificar o vamos a tratar de agruparlas de acuerdo a la cuestión si tiene una lesión de la columna posterior, de la columna media o de la columna anterior. De acuerdo a eso, vamos a determinar si es que el paciente o si es que esa lesión se considera inestable. Pero aquí, en la parte torácica, torácica alta, pues hay que considerar lo que comenta este autor como la cuarta columna, que es la caja torácica y el esternón. Que eso, pues muchas veces nos puede actuar como algo que va a favorecer que la lesión no sea inestable, pero también si existe una lesión asociada, por ejemplo, en las costillas, en el esternón, nos va a favorecer para que esa fractura sí se comporte como una fractura inestable. Entonces vamos a revisar un poquito esta clasificación. Es pues prácticamente parecida a la clasificación de la AO, a la clasificación de TLIX, etcétera, que nos va a clasificar en lesiones tipo A, B o C. De las tipo A, de igual forma, hay 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Y bueno, aquí ellos comentan cuáles de estas sí son estables y cuáles no son estables y en cuáles se debe de valorar esa cuarta columna para determinar cuál sería el tratamiento quirúrgico para ese paciente. En cuanto a las A2, que son lesiones que tienen compresión-extensión, también las vamos a revisar a detalle ahorita más adelante. Las lesiones tipo B, que son lesiones por distracción, ¿verdad? También si se extienden al disco, por ejemplo, una B4, que ya se va a considerar inestable. Y las lesiones tipo C, que son como el caso que puse, ¿no? Que son pues, lesiones realmente muy severas, con componentes rotacionales, con fracturas tanto de elementos anteriores, de elementos posteriores, la mayoría con una lesión neurológica y radicular. Entonces, vamos a revisar un poquito pues esta clasificación. Entonces, las fracturas de tipo A, yo sé que a lo mejor para neurocirujanos o cirujanos de columna ya formados esto pudiera llegar a ser tedioso, pero pues realmente la plática pues es para todos, ¿no? Y ahí sé que hay muchos residentes, muchas personas interesadas en cirugía de columna y pues vamos por eso a revisar un poquito la clasificación. Entonces, las lesiones A1 se dan cuando existe un mecanismo de compresión y flexión. Eso nos va a hacer que haya una mayor carga, una mayor energía sobre la parte anterior de la columna vertebral. Entonces afecta a las columnas anterior y media. En estas no va a haber una pérdida de la altura del cuerpo vertebral. Las estructuras posteriores no están afectadas, no hay estrechamiento del conducto raquídeo y no hay lesión neurológica. Por lo general, este tipo de fractura va a requerir tratamiento conservador.
Las A1.2, que son compresión-flexión, va a haber una flexión moderada, lo que resulta en una fractura por estallamiento. Y muchas veces aquí el complejo costovertebral, a la altura de ese cuerpo vertebral, realmente no se ve afectado. Las estructuras posteriores tampoco están afectadas. El conducto raquídeo mantiene su diámetro normal y tampoco hay lesión neurológica, por lo tanto, son también candidatas para un tratamiento conservador. Las A1.3, en esta ya hay una flexión más severa, lo que resulta en una fractura por acuñamiento. Ahí hay afección pues, de la plataforma superior, pero también tomando en cuenta el complejo costovertebral que se encuentra intacto, el tratamiento para esta lesión va a ser de tipo pues, conservador. Las A1.4 es aquí donde esa cuarta columna entra, digamos, en juego. Es una flexión severa, sin embargo, pareciera que a nivel del cuerpo vertebral no hay tanta afección. Sin embargo, aquí sí hay una afección más del complejo costovertebral y aquí lo que comentan estos autores es que es una lesión potencialmente inestable y que debemos de evaluar si el paciente tiene lesión a nivel external o a nivel de las costillas. Si es que tiene esa lesión eh, en esta cuarta columna, es una lesión potencialmente inestable y que de forma ideal se debería de intentar algún método de artrodesis o de fijación. Entonces, ahora las fracturas tipo A2 son aquellas que se dan por un mecanismo también de compresión, pero ahora en vez de flexión, una extensión, lo que nos va a llevar a una lesión de las estructuras pues de la columna posterior, ¿verdad? Pedículos, láminas, etcétera. Entonces, en las A2.1 hay una fractura de la espinosa, la faceta articular está fracturada por compresión vertical. Sin embargo, la columna media y la columna anterior no están afectadas, por lo tanto, este tipo de lesión requiere un tratamiento conservador porque aquí el complejo costovertebral y las costillas y el esternón sí van a actuar como un método de fijación hacia la parte fracturada y es por eso que no va a requerir de un tratamiento quirúrgico. En las tipo A2.2, el proceso espinoso y la faceta articular están fracturadas también. Ahí puede haber un compromiso del complejo costovertebral unio bilateral y en este caso debemos de evaluar otra vez la cuarta columna. En caso de que haya alguna otra lesión, sí es mejor considerar el tratamiento quirúrgico porque es una lesión potencialmente inestable. En las dos A2.3 es en cuestión de la columna posterior es lo mismo, sin embargo aquí se va a agregar una fractura de la columna anterior y ahí sí, de igual forma es una lesión potencialmente inestable que requiere de tratamiento pues complicación. Las A2.4, aquí lo que va a agregarse es una lesión a través del disco. Entonces ahí sí ya se está afectando el disco, la plataforma inferior, la parte del complejo de los procesos espinosos y articulares. Esta es una lesión inestable que sí va a requerir también de cirugía. Ahora, en cuanto a las lesiones tipo B, que son lesiones por distracción, entonces aquí va a haber una fuerza de distracción actuando sobre los elementos posteriores, más una fuerza compresiva sobre la columna anterior. Entonces aquí va a haber también lesión ligamentaria, ¿verdad? Que a veces se puede o podemos solicitar también una resonancia magnética para evaluar mejor todo ese complejo ligamentario. Entonces, en las lesiones B2 hay una lesión del ligamento interespinoso, fractura de una o varias apófisis espinosas y se puede agregar diastasis de la faceta articular. Sin embargo, aquí, dada la estabilidad que presenta la columna media, la columna anterior y la cuarta columna, pues se puede elegir un manejo conservador. En las tipo B3, aquí va a haber una lesión del ligamento interespinosa, también puede haber fractura de una o varias apófisis espinosas. Aquí, esta sí es una lesión inestable. ¿Por qué? Porque va a tener lesión de los pedículos. Entonces, al haber ya un compromiso pedicular, este tipo de lesión sí se debe
sí se debe de fijar. Las tipo B4, hay una lesión del ligamento interespinoso, fractura de una o varias apófisis espinosas, diastasis de la faceta, lesión pedicular, pero además sí va a haber una lesión tanto a elementos como el disco y la columna anterior. Entonces, esta es una lesión inestable que requiere también de tratamiento quirúrgico. Bien, en cuanto a las tipo C, la mayoría de las tipo C van a ser lesiones inestables, que son como el caso que puse de forma inicial, ¿verdad? Eh, la 1A, 1B, eh, a pesar de que aquí comenta, bueno, que hay estables y es que no hay una lesión de cuarta columna, vemos que hay afección pedicular. Y realmente para tener una fractura de esta magnitud, por lo general va a haber también lesiones ya sea en las costillas o en el esternón. Eh, en este tipo, en la C1.2 hay un ensanchamiento del conducto raquídeo también por una afección, por un trazo de la fractura a nivel de los pedículos. También es una lesión inestable que va a requerir de cirugía. La C1.3 se va a agregar lesiones a las columnas anterior y media y también va a requerir de tratamiento quirúrgico. La 1.4 es una, bueno, C1.4, lesión de las columnas anterior y media, pero además hay una traslación lateral en el plano coronal, eh, como en el caso que puse y el caso que vamos a ver más adelante. Y pues también va a requerir de cirugía. Pasando a las C tipo 2, estas va a haber también un componente rotacional, pero hacia la extensión. Entonces hay lesión de las fracturas de las apófisis espinosas, se respetan las articulaciones costovertebrales y las facetas. Las 2.1, tratamiento conservador. Las 2.2, hay compromiso ya de las facetas articulares, por lo cual es una lesión en la cual debemos evaluar. Esta cuarta columna es potencialmente inestable y va a requerir también de fijación. La 2.3 se agrega fractura del disco, columnas media anterior. Requiere cirugía. Muy bien, esta lesión se denomina también lámina flotante, que es cuando hay, además de la fractura, hay un componente de subluxación de vertebral y esta también va a requerir cirugía, ¿verdad? Entonces, pues bien, con esto vamos a pensar que este tipo de lesiones, este tipo de fracturas de la columna torácica alta, entre T1 y T10, la mayoría de las veces son secundarias a accidentes de alta energía, ¿verdad? Actuando sobre nuestra columna. Entonces, eh, en cuanto a lo que comentamos de la clasificación, pues realmente es muy parecida al CLICS, etcétera. Nada más hay que tener en consideración esa cuarta columna, o sea, tener en mente que este tipo de pacientes puede tener una lesión en otro órgano, ¿verdad? Que puede a veces, pudiera ser a veces incluso prioritario, ¿no? Por ejemplo, una disección aórtica, pues va a ser prioritario ese tratamiento. Entonces, hay pocos trabajos a gran escala. Este artículo es interesante, es del 2018, de un grupo de Kansas City. Y bueno, ellos hicieron su análisis, ¿verdad? Fíjense, de 1993 al 2016, que son pues, más de 20 años, en su centro tienen 43 pacientes con lesiones entre T1 y T6, ¿verdad? Ellos clasificaron con la clasificación de TLIX, de la O, a sus pacientes y pues bueno, aquí están las características demográficas de su estudio. 29 hombres, 14 mujeres. El mecanismo más frecuente de lesión son los accidentes por vehículos de motor, pues 74%, 21% caídas, 2% relacionadas a deportes, 2% por caída de un objeto pues sobre el paciente. Y bueno, también el tipo de fractura, 42% una fractura por aplastamiento,
30% una fractura con dislocación, 28% fractura con compresión. Otras características de la fractura, si existía subluxación, si se consideró inestable, 12%, si tenían también fractura de los pedículos, fractura de las láminas, ¿verdad? Entonces, en cuanto a este artículo, en cuanto a esta revisión que hacen ellos, pues vemos que sí hay una alta, o sea, 51%, más de la mitad de sus pacientes tenían una lesión concomitante en las costillas o presentaban neumotórax, ¿verdad? Eh, 28% una lesión también, un trauma craneal, 28% fracturas de otras extremidades, 42% fracturas en otras, en otras regiones de la columna. Y aquí algo importante, ¿cuáles pacientes tenían una lesión neurológica completa? ¿Verdad? Voy a mover un poquito. Eh, 60%, o sea, más de la mitad de los pacientes, ¿verdad? Tenían una lesión, eh, pues, severa, y solamente el 16% se encontraban neurológicamente intactos. Bien, en cuanto al tratamiento, ellos en estos pacientes, bueno, hicieron fusión, ¿verdad? Con 2 o 3 niveles por arriba y 2 niveles por abajo de la fractura. Además, en algunos casos realizaron injerto de cresta ilíaca y, y en 18 pacientes recibieron algún tipo de implante pues heterólogo. Entonces aquí es realmente en su artículo ellos no comentan en base a qué deciden, bueno, vamos a fijar 2 niveles por abajo o 3 niveles por abajo o 2 niveles hacia arriba, 3 niveles. En la mayoría de los artículos que estuve yo revisando, sí comentan que, bueno, lo que se debe hacer en este tipo de fracturas es una artrodesis larga para evitar pues fenómenos de pull-up, etcétera, pero realmente no hay un consenso para decir, bueno, le voy a fijar yo 2 por abajo, 2 por arriba, o en los casos, por ejemplo, donde uno de los pedículos está conservado, se pudiera también intentar canalizar ese pedículo, ¿verdad? Para agregar un poquito más de fuerza a nuestro constructo, pero realmente ninguna publicación está bien establecido de, pues qué tan larga, o sea, es una artrodesis larga, pero qué tan larga, ¿verdad? Eh, Respecto del tiempo, en qué momento realizaron ellos la cirugía, aquí ellos comentan, los pacientes con lesiones incompletas, que eran 10 pacientes, 23,3%, les realizó la cirugía de forma, pues, como una emergencia dentro de las primeras 72 horas, mientras que aquellos pacientes que no tenían déficit o aquellos que estaban ya con una lesión neurológica completa, estos pacientes se difirieron no se operaron, digamos, en un primer momento, sobre todo los que tenían lesión medular completa, comentan ellos hasta que ya todas las otras lesiones o hasta que el paciente estuviera, por ejemplo, ya en condiciones hemodinámicas de poder realizarse el tratamiento quirúrgico. Todos los pacientes se les realizó la cirugía dentro del primer mes. El tiempo promedio de la cirugía, o sea, de los días fue 7,78 días. Y bueno, aquí algo importante, ellos comentan de los pacientes que ingresaron con un franquela, ¿verdad? Que fueron 26, 60%. Eh, Hubo pacientes que mejoraron, ¿verdad? En su periodo postoperatorio, que realmente aquí, o sea, ellos porque son
del 60 al 42%, o sea, son 12 pacientes que ellos comentan que mejoraron de un Frankel A, ¿verdad? No comentan si pasaron un Frankel B, Frankel C, pero bueno, realmente todos sabemos que una lesión Frankel A eh, se opere casi que en el momento, realmente su pronóstico funcional no es tan bueno, ¿verdad? Todavía en este 2024, a lo mejor posteriormente va a haber alguna, alguna cuestión, algún estimulador, alguna otra cosa que ya se hace a nivel experimental, pero realmente pues el resultado sabemos que un paciente en Frankela va a ser muy difícil que mejore funcionalmente, ¿verdad? Eh, otra cosa importante, sus complicaciones, ellos las dividen en tempranas y tardías. Tempranas, en el primer año, pues lo que siempre, ¿no? Sí, infección del sitio quirúrgico, infección respiratoria, atelectasias, confusión, lesiones por presión, heridas, úlceras por presión, trombosis venosa profunda. Y en las tardías, pues también úlceras por presión, espasticidad, bueno, ellos comentan ahí también diabetes inducida por esteroides, y que bueno, es también importante, pues, comentar, ¿no? Que los artículos, qué complicaciones se tienen, porque pues realmente nosotros también muchas veces las tenemos, y tratando pues de o documentándonos un poco más, a veces al tener una complicación podemos tener más armas para poder resolver esa complicación de forma adecuada. Entonces, eh, esta figura 4 aquí es del artículo del grupo de Toluca, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes se instrumentaron? 46% se realizó únicamente una instrumentación posterior, 28% una fusión en 360 y 26% no requirieron de tratamiento quirúrgico. Las complicaciones que reportan ellos, el grupo de Toluca, pues neumonía, eh, úlceras por decúbito, trombosis venosa profunda, delirio, muy similar, ¿verdad? A lo que reporta también el grupo de Kansas con sus fracturas torácicas altas. Bien, entonces, pasando un poquito hacia, digamos, ya vimos al paciente, ya pudimos o ya tenemos una noción de las clasificaciones del tipo de fractura que tenemos, ya se ha decidido que va a recibir un tratamiento quirúrgico, ya vimos cuáles se pueden o se operan de emergencia, cuáles pueden esperar. Entonces, me gustaría hablar un poquito ahora también de la cuestión de la técnica quirúrgica. Eh, para una artrodesis por vía posterior. Entonces, recordando la anatomía, ¿verdad? Vamos a tener los músculos de la región posterior. Eh, en este caso, que son torácicos altos, pues vamos a empezar nuestra disección pues cutánea, posteriormente la grasa, luego la aponeurosis, y vamos a llegar pues a las inserciones del músculo trapecio, el músculo dorsal ancho, ¿verdad? El ligamento supraespinoso. Eh, y bueno, aquí la cuestión es pues que vamos a ir de la línea media hacia la parte lateral, levantando eh, toda la musculatura paravertebral, tratando de hacer una disección superióstica para tratar de disminuir pues el sangrado transoperatorio, la necesidad de transfusión. Y vamos a ir a lateral para exponer, vamos a tratar de exponer todo el complejo vertebral posterior, desde el ligamento supraespinoso, las láminas, toda la faceta, ¿verdad? Incluso a veces un poquito hasta la unión ahí costovertebral, para tratar de tener una visión adecuada, recordando que los tornillos transpediculares en estos niveles son mucho más delgados y tenemos que tener una exposición adecuada de la anatomía regional para pues evitar complicaciones, ¿verdad? Esta es la posición
quirúrgica, pues un decúbito prono ahí con eh, protección de todas las zonas de, de presión. Y bueno, aquí está la imagen de cómo debemos tener la vista al final de nuestra disección. Estos tornillos torácicos altos, pues muchas veces sí, si intentamos canalizar el pedículo desde una vista lateral, va a costar muchísimo trabajo por la presencia de las costillas. Entonces, hay que tratar o iniciar, ¿verdad?, de localizar el pedículo con esta técnica en bullseye, un ojo de toro, para localizar de forma adecuada el pedículo y de ahí poder llevar una trayectoria adecuada para pues, evitar alguna lesión neurológica o vascular. Aquí del lado derecho están los puntos de entrada, ¿verdad? Ahorita los vamos a ver más adelante, en lo que es toda la columna torácica alta. En este artículo de revisión de un grupo de neurocirujanos de Colombia, pues bueno, técnica manos libres para colocación de tornillos en la columna torácica. Entonces, pues ya digamos a lo mejor como a forma de resumen, en la parte torácica proximal T1, T2, que son realmente eh, difíciles, ¿verdad? Es difícil a veces desde que está uno acomodando el fluoroscopio, en la vista lateral se vuelve muy complejo, en la vista anteroposterior a veces también. No sé, posteriormente ahorita ya en los comentarios, a lo mejor algún truco, algún tip que nos puedan dar, porque realmente a veces lo que hacemos es tener que ir contando, ¿no? De arriba hacia abajo, este, para poder localizar bien dónde empieza, cuál es T1, T2, etcétera. Entonces, en la parte torácica proximal vamos a ver nuestro punto de colocación del tornillo entre la unión de la apófisis transversa bisectada y de la lámina en su apófisis lateral. Entonces, de ahí ya yendo más hacia los tornillos ya torácicos medios, digamos T7, T9, eh, el punto de partida va a ser un poquito más medial en la unión del borde proximal de la transversa y la lámina. Entonces ahí, y recordar que a lo mejor estos tornillos van a ir casi rectos. Y dependiendo, también pues hay que seguir, ¿verdad? La angulación que lleva la columna torácica. Eh, ya en los niveles torácicos más bajos, de 11 tercio, pues eso sí ya son un poquito más similares hacia lo que hacemos en la columna lumbar. Entonces aquí está T1, T2, donde está el punto de entrada, la trayectoria que nuestra mente debemos de seguir, la trayectoria sagital, la trayectoria a nivel axial, ¿verdad? También tratar de tener siempre de forma preoperatoria todas las imágenes, radiografías, tomografía, resonancia, etcétera, yo siempre le comentaba pues a los residentes de tener la medición del tornillo, o sea, eso nos ayuda mucho para evitar lesiones. Si tú desde tus estudios preoperatorios ya tienes en mente qué longitud, qué ancho le voy a poner del tornillo, entonces de eso es lo que eso es lo que me tiene que dar, ¿verdad? Eh, si ya voy metiendo, no sé, la lesna, llevo ya mucho más de lo que yo planeé, pues probablemente sí convenga revisar, ¿no? Antes de poner un tornillo o antes de meter la lesna, recordando que en la parte anterior aquí de la columna, pues nos vamos a encontrar los grandes vasos del tórax. Entonces aquí la imagen de un modelo donde vamos a localizar el punto de entrada, qué dirección más o menos vamos a llevar en el plano axial y el sagital. Eh, y bueno, ahora incluso ahí, esto sería a lo mejor un punto pues de aprendizaje, ¿no? Para todos. Ahora podemos hacer con impresoras 3D, hacer el modelo y practicar antes de entrar a la cirugía, ver qué dirección va a llevar mi tornillo, hacia dónde lo voy a dirigir, qué longitud, por dónde viene la raíz, ¿verdad? Eh,
probablemente esto, pues ahorita lo estamos platicando, tal vez en algunos años ya con los sistemas de tornillos neuronavegados y de los sistemas tipo OARM, o sea, esto obviamente que se hace mucho más sencillo si tenemos una guía ahí transoperatoria que nos va marcando bien el pedículo, pero pues la realidad es que todavía no lo tenemos en la mayoría de los centros y pues realmente debemos de aprender la técnica adecuada para la colocación de estos tornillos. Entonces, pues bueno, ahora ya casi para finalizar esta revisión y esta presentación de casos que quiero que sea no tan breve, pero que nos podamos nutrir más con los comentarios de todos. Entonces, este es un paciente de 68 años, sin otras comorbilidades. Él sufre un accidente de tipo volcadura, queda prensado en su automóvil, choca con fue una volcadura, entonces al ir cayendo, choca su tórax contra el volante del coche, queda prensado, pasa más o menos 12 14 horas sin que lo encuentren. Él no se podía ya mover, no se podía salir, no tenía un teléfono, se estuvo ahí. Ya más o menos a las 12 horas, 13 horas lo encuentran sus hijos, eh, lo encuentran pues prensado, lo tienen que sacar del coche y tiene esta lesión, esta fractura. Eh, no sé si nos pudiera ayudar un poquito el doctor Quispe, que está rotando con nosotros, ¿cómo clasificaría así sencillo esta fractura? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, vemos, ¿no?, que es una fractura en la cual hay una luxofractura y un aplastamiento del cuerpo vertebral, ¿no? Y hay ya una invasión de lo que viene a ser el canal. Hay una destrucción prácticamente de lo que es el T3. Vendría a ser de un tipo C, ¿no? Ahora, dentro de los tipos C, ha mencionado que puede ser, bueno, en este caso ya es obvio, ¿no? Hay prácticamente una retrolistesis, ¿no?, que está produciendo la invasión de canal. Eh, no tengo claro el tipo, ¿no? Debe ser tipo C3, si no me equivoco. Pero ya vemos, ¿no?, que es una fractura inestable y que requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? Bien, gracias. Sí, me parece que es T3, digo, T4 el nivel, es T4 la vértebra que está fracturada y subluxada. Acá en el plano coronal vemos como el cuerpo pues realmente tuvo ahí un estallamiento. En el corte axial vemos que hay una invasión completa hacia el conducto raquídeo. En el corte sagital, pues podemos caracterizar mejor esta fractura, vemos cómo está fragmentos hacia la parte posterior. Entonces, similar al caso previo, decidimos pues realizar el manejo quirúrgico. Eh, Aquí algo importante, vean que no tiene en la imagen del plano coronal, sus pulmones, o sea, se ven bien, digamos, no tiene hemotórax, no tiene neumotórax, está desde esa perspectiva, digamos, está estable. Entonces se decidió hacer el tratamiento quirúrgico similar o prácticamente igual al paciente previo, solamente que este nivel es mucho más alto, este nivel es T4. Entonces vemos desde igual el ir abriendo la apertura de la fascia, vemos otra vez toda esta lesión de la masa muscular. Entonces, este paciente de igual forma hizo rabdomiolisis. Eh, en las primeras horas, incluso durante el periodo transoperatorio, prácticamente no tuvo uresis. Se tuvo que manejar de forma ya posoperatoria con diuréticos, etcétera. Afortunadamente no hizo una lesión renal crónica, pero bueno, es un caso muy, muy similar al pasado. Entonces, hicimos este tratamiento quirúrgico, ahí vemos de igual forma la colocación de los 10 tornillos transpediculares, la colocación de 2 barras, un crosslink. eh, Aquí está la imagen transoperatoria y esta imagen aquí vemos
en los artículos sí mencionan, sí comentan que siempre que se puede hay que tratar de poner algún tipo de injerto. Entonces, en este paciente, de lo que nosotros, la laminectomía, todo eso, salió mucho hueso, lo pudimos colocar, lo pudimos impactar. Aquí está la foto, donde estamos poniendo todo ese hueso sobre el cuerpo vertebral. Entonces, aquí están ya las imágenes postquirúrgicas, ¿verdad? Aquí el corte axial vemos todo el huesito, cómo está impactado bien y tiene una descompresión posterior bastante adecuada. Los tornillos se ven bien colocados, sin ninguna complicación ahí. Y vean, en este corte axial, en su pulmón del lado derecho, vean cómo en la preoperatoria no tenía neumotórax y en la posoperatoria tenía, sí, ya presentaba un neumotórax. También requirió de colocación de sonda endopleural similar a nuestro primer caso, ¿verdad? Entonces son dos pacientes, los dos hicieron rabdomiolisis, los dos hicieron hemotórax, los dos requirieron de colocación de sonda endopleural. Eh, Posteriormente, este paciente empezó a tener una complicación ahí, un híleo, una complicación a nivel abdominal, ¿verdad? Estuvo así. Y, y bueno, este, ahí está lo que les comentaba. Entonces, pasaron los días, el paciente no evacuaba, se le colocó sonda, lo estábamos viendo en conjunto pues con cirugía general, con medicina interna. Medicina interna comentaba, pues es un híleo por metabólico, ¿verdad? Le pusimos potasio, se le colocó una sonda nasogástrica, o sea, todo el tratamiento, etcétera, etcétera. Y el paciente realmente iba empeorando cada vez. Entonces ya finalmente se vio con cirugía general, el paciente estaba muy distendido, se pasó a quirófano por el servicio de cirugía general y vean lo que encontraron. O sea, pues no no era un volvulus, o sea, yo platiqué con el cirujano y realmente era un híleo, pero pues de esta magnitud. Entonces requirió de resección intestinal, ileostomía, etcétera. Eh, Después de esto mejoró y lo pudimos dar de alta más o menos a los 12 días después de la cirugía. Eh, entonces, en cuanto a las conclusiones de esta charla, ¿verdad? Yo, pues, creo que a veces, punto número uno, debemos de estar siempre conscientes de que no es nada más la lesión de la columna, ¿verdad? Que es un paciente que puede tener trauma craneoencefálico, puede tener una fractura del esternón, fractura de las costillas. Secundario a esto puede desarrollar otras lesiones, ¿verdad? Lesión renal. En este caso, por ejemplo, un híleo que requirió incluso de cirugía abdominal. Entonces, eh, esta imagen de la columna rota, pues la pongo así, es una columna rota, pero hay que pensar también en todo lo médico que llevan nuestros pacientes y en que este tipo de reuniones que hacemos, pues siempre son buenas, sobre todo para tratar de estandarizar los tratamientos, ¿verdad? No, muchas veces nos vamos por decir, bueno, sí, yo ya sé poner tornillos y toda esta cuestión, pero también es importante pues, ver al paciente como un todo, ¿no? Y me gustó mucho una frase del doctor Duchenne, ahora que vino al Spine Webinar 50, que dijo él, bueno, realmente somos o hay que ser científicos de la columna, ¿verdad? Entonces, esa frase me gustó mucho, creo que es algo que yo quiero eh, adaptar o adoptar para mi vida y pues para tratar de ofrecer a nuestros pacientes cada vez una buena atención médica, ¿verdad? Eh, ya finalizando, pues me gustaría eh, sus comentarios, doctor Guzmán, doctor Sosa, todos los que están conectados, les agradezco. Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la presentación. Definitivamente
fracturas torácicas complejas, como bien dijiste, tiene que tener un manejo más integral, porque conforme baja la información o sube la información, entre más alta tórax, más compromisos tenemos de diversos órganos. Muy buenos casos presentados, realmente yo creo que los llevaste de la mano como deben de ser, una clasificación adecuada y un desenlace bueno y hacernos ver cómo terminaste bien. El arte de la ciencia en la columna es más allá de solamente la columna, sino ver al paciente de forma integral. Felicidades una vez más, doctor Ceja, muy, muy bien. Y aprovecho el auditorio, por ahí está Luis Miguel Duchén, por ahí está el maestro Enrique, y que todos, que la verdad, felicidades y gracias por la invitación. Gracias, doctor. Saludos. Este, Buenas noches a todos. Doctor Ceja, muy buena plática, muy buena serie de casos, pero también quisiera agradecerle y felicitar al doctor Reyes Sánchez, que está con nosotros, que la verdad es un ícono de la cirugía de columna en México, muy preparado él con muchas publicaciones, sobre todo con este tipo de patologías que son complejas y que pues forma parte de los pilares grandes del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y si me permite el doctor Ceja, quisiera comentarle al doctor Reyes Sánchez, ¿qué opina usted? ¿Siga vigente la clasificación de Spine, que ya es un estudio multicéntrico donde se llevó a cabo en más de 1.450 casos y que sale la clasificación como una parte clave importante desde el punto de vista biomecánico para poder clasificar este tipo de fracturas en A con sus subtipos, la B, la C? Y si cree o considera usted en esa experiencia si se tenga que integrar el TLIX, que era la otra parte del compromiso de la banda de tensión, y la otra el McCormack, que hablaba sobre el número de fragmentos, sobre todo para el tipo de abordaje quirúrgico, si tenía que ser por vía anterior o vía posterior. Pero en sí, en México, las fracturas toracolumbares siguen siendo un reto y me gustaría escuchar su opinión, doctor, y bienvenido. Esta es una plataforma académica en la cual está usted cordialmente invitado. Lo escucho, doctor. Bueno, buenas noches. Primero, gracias por darme la palabra. Ahorita que dijiste lo del pilar, cuando vi esta columna fracturada, pues así dijo, a lo mejor ese soy el pilar yo, y ya se fracturó. Pero bueno, yo creo que la clasificación seguirá siendo muy importante, la clasificación a Spine, pero siempre combinarla con el clic, que nos da la oportunidad de saber si es quirúrgica o no quirúrgica la fractura, y el McCormack para saber si debemos hacer una cirugía de reconstrucción anterior, que se puede hacer, como muy bien lo planteó el doctor, con incrustación de los fragmentos en el cuerpo vertebral, y o hacer una reconstrucción por vía anterior, como por muchos años lo hicieron ustedes en Magdalena de las Salinas. Pero mi comentario sería un poco más hacia quién debe atender estas fracturas como tratante. Las lesiones neurológicas creo que las debe atender un rehabilitador especialista en lesión medular completa, porque nosotros somos los que hacemos la cirugía y hasta ahí debemos llegar, porque si no, vamos a tener una serie de complicaciones, como bien lo mencionó el doctor, que a veces no estamos tan preparados para atenderlas, y debemos de prevenir sobre todo que no haya íleos, que no haya úlceras, que no haya alteraciones pulmonares, que no haya alteraciones en general sistémicas, y que creo que los rehabilitadores de lesión medular son los que deberían de ser los tratantes, y nosotros entrar como interconsultantes haciendo las cirugías impresionantes como las que presentó el doctor. Sería ese mi comentario, doctor. Muchas gracias por la presentación y la oportunidad de hablar. Buenas noches, Enrique Guzmán. ¿Sí me escuchas? Sí, doctor.
Soy el doctor Gustavo Casas. Sí, Casas, igual, la verdad, es que hay tanto público y estoy leyendo todos los que están presentes. La verdad, igual, Casas, te conozco de muchísimos años. Tienes una representación muy importante de Magdalena Las Salinas para, pues sí, para el mundo. Tú fuiste jefe de servicio de traumatología de Magdalena Las Salinas, director y llevaste la columna hasta lo más alto y creo que tu opinión es muy importante en estos momentos que atravesamos en una situación de tanto de crisis económica, crisis política y también el trauma. El trauma es algo que a nuestro país nos ha pegado mucho desde cualquier arista y creo que tu opinión es muy valiosa y gracias y felicidades que estés con nosotros. Gustavo Casas, Sí, adelante. quisiera hacer algunos comentarios, todo en el ámbito académico, nada de personal ni nada. Sí, el manejo del lesionado medular pues es muy complejo. Desde que se accidenta, pues ya los paramédicos deben tener un curso especial para manejar a estos pacientes hasta que llega a un hospital. Y en el hospital, pues es un manejo multidisciplinario. Estos pacientes, lo ideal es que deben de estar manejados en una terapia intensiva, ¿sí? Normalmente la columna torácica, pues tiene la caja torácica que le da algo de estabilidad, pero cuando son lesiones de alta energía, siempre son lesiones de varios segmentos, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos son rotaciones tipo C. No nada más es el nivel, sino vienen desde arriba. Traen fracturas costales, costotransversas, pasan a través del ligamento posterior, de la espinosa, del pedículo, lámina, todo, y se llevan también la pleura, ¿sí? Ellos siempre conllevan este tipo de lesiones, llevan lesiones pleuropulmonares. Un hemotórax que desde un inicio se debe manejar con sello de agua, ¿no? Y pasar en terapia intensiva y controlar hemodinámicamente que esté función cardiopulmonar, renal, todo, y los médicos intensivos son los que nos tienen, ¿sabes qué? Ya está en condiciones, porque ya la urgencia neurológica, en este caso, todos son Frank-La casi, ¿sí? Entonces ya no hay ninguna necesidad. Entonces, ya que el paciente está bien estable, lo pasamos aquí. Incluso nosotros nunca, a veces dicen, ya hay que quitarle el sello de agua. Nosotros nunca le quitamos el sello de agua porque a la hora de hacer la reducción, la manipulación, volvemos otra vez a contundir la pleura y vuelve a haber un hemoneumotórax, ¿sí? Entonces, pues ahí quitárselo ya hasta después de la cirugía, ¿no? La otra sí es la clasificación. Personalmente a mí no me gusta esta clasificación que comentan de Aldaquel. No sé, las tres columnas, ya habíamos visto que la clasificación, no sé si es la clasificación de Denis, las tres columnas más la cuarta columna que es el esternón. Ya habíamos visto que pues, la línea que usó Dennis, dividir el cuerpo en la parte sagital en dos, y esa es anterior y posterior, y él decía que lo más importante es la columna media, sí, pero pues yo de todas las luxaciones que vimos, si acaso como 10 fueron con fractura de esternón. Sabes que tenemos pues, más de 1000 casos en el hospital, miles de casos tenemos, y hemos fijado como 3 o 4 esternones en 30 años solamente. O sea, así como para agregarle una cuarta columna al esternón, pues no es de mucho y a mí se me hace, no es tan digerible. Otro de los conceptos que están manejando es que Auspan y Clix se conllevan, no se conllevan, son completamente diferentes y Clix ya se dejó de manejar. Sabemos que es una clasificación que hizo Alex Vaccaro de la cervical del SLIC. Y entonces esa clasificación la quiso pasar a toro columbar, pero no dio ningún resultado. Era muy confusa. Incluso casos severos en esta clasificación de CLICS dice que son conservadoras. Entonces, por eso se dejó de utilizar. Ahora, las últimas modificaciones, ya la establecida del 2013, la hizo el grupo también de Auspan con el grupo de Alex Vaccaro. Entonces, en la nueva clasificación, las últimas modificaciones de la clasificación a OSPAN ya incluye y CLICS ya no se maneja, ellos ya no lo van.
el que la creó ya está y fue el que hizo las modificaciones de la clasificación AO y se maneja. Entonces, más que nada por eso, porque no era muy útil el TRIX. Es como, ¿te acuerdas tú si la clasificación AO que salió en el 94 también era muy compleja, ya se sintetizó mucho y se quiso utilizar en cervical? No dio mucha utilidad, también era algo confuso. Y hasta ahorita, y sí, pues aquí para la otra es el tratamiento. Nosotros recomendamos siempre tornillos monoaxiales, no poliaxiales. El poliaxial no te deja hacer buena reacción, como en este segundo caso, todavía quedó algo de traslación y invasión. Y pues ya están las técnicas para colocación de tornillos, están descritas ya también de hace muchos años, no sé qué, las de Mager y también de Alex Vaccaro para colocación de tornillos en columna torácica. En cuanto sí la dirección varía un poquito, aquí ya es muy permitible que lo digamos hacia la plataforma inferior por la sifosis torácica está permitido y da muy buena estabilidad. Ujú. Pues ese es el otro. Y sí, en el primer caso, pues faltó la proyección lateral. ¿Sí? Es muy difícil en una rayos X, pero si lo tuvieron 7 días, pues, haberle tomado una tomografía, porque la capacidad de carga del niño de 16 años estaba perdida completamente. Ese caso forzosamente requería una vía anterior, dar soporte anterior para que diera la capacidad de carga, porque si lo mandan así, pues, y no sé, nosotros, tú Sí, sabes, Enrique, que ahí no la cuestión manejamos, a veces que no debería ser, pero la cuestión pues económica también del paciente, o sea, son pacientes privados. Entonces, más que nada eso, o sea, el, el implante, etcétera, o sea, para la vía anterior, pero está en seguimiento. O sea, más que nada fue eso, ¿verdad? Lo económico de la familia. ujú. Sí, porque va a requerir vía anterior el muchacho, Sí, darle claro. soporte, capacidad de carga a esa vértebra que tenía, porque todo el cuerpo se fue hacia atrás, incluso se fue a un nivel arriba, Sí, como se fue comentaste, para arriba. Sí, el diagnóstico era, la lesión era T8 y el edema modular estaba hasta T6, por eso la lesión, el Frankel era hasta T6. Y otra de sí. las situaciones, pues nosotros nunca los damos de alta, así, no, ya vete a tu casa. No, Estos sí, les digo, pacientes tienen que, realmente a veces uno, o sea, no estoy en un primer mundo, ¿no? O sea, como le digo, es un paciente que vimos de forma privada los dos casos y ujú. la cuestión económica ahí sí, 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 tuvo que porque ver. estos pacientes, como dijo el doctor Alejandro Reisens, posterior a eso, tienen que irse a una unidad del manejo del lesionado medular, que son rehabilitadores, que ellos ahí les van a dar la rehabilitación, pues porque estos pacientes, si no los tratamos, pues van a ser escaras. El niño es muy joven, 16 años. Él va a ser una escoliosis, se va a convertir en una escoliosis neuromuscular, va a perder la lordosis lumbar, va a ser mucha sifosis, es un paciente que a la larga siempre, si sobrevive, se va a seguir manejando. Entonces hay que checar todo eso en ellos, pues, para darles el tratamiento. Lo otra es, pues, la sonda Foley, ¿no? Tú lo das de alta y tú, sí, ¿quién le va a cuidar? ¿Quién le va a rehabilitar lo de la sonda Foley? Sí, todo Ujú, eso. sí, claro. Los esfínteres, todo, sí, se tiene que ir a una unidad de manejo de lesionado medular también. Este, y pues sí, pues son comentarios pues, que yo aprecio, y pues sí, siempre deben de estar, debemos no de vanidad, no querer que, por ejemplo, el médico internista o el intensivista maneje estos casos. Por ejemplo, este caso de Lilio pues a lo mejor era una situación que mal manejo de líquidos o electrolitos, o no sabemos, que por eso hizo el hilio, pero esa complicación, pues a menos que estuviera perforado, pero no estaba perforado, entonces no debía haber sido esa lesión. Entonces, ellos la tienen que manejar, nosotros tenemos que estar siempre Sí, o sea, realmente interconsultando. el paciente sí lo estaba viendo el internista y el cirujano, de hecho desde el inicio, el paciente la persona que a mí me lo refirió fue un cirujano. Ujú, Entonces, pues le digo, o sea, se resolvió su parte, o sea, nosotros resolvimos la cuestión quirúrgica de la columna, pero ujú. pues ya también yo no le podía hacer, o sea, la internista le está manejando los electrolitos, etcétera, etcétera, yo no puedo interferir ahí,
O sea, yo, pues a lo que ellos comentan, ¿no? Igual el Sí, cirujano. pues, pero sí, yo creo que fue a lo mejor un poco de desatención que hizo esa complicación el paciente. Sí, claro, claro. Sí, pues, no, pues son comentarios que pues debemos de hacer y pues yo creo que sí, ahí debemos de estar ya unificando más los criterios, porque pues sí, la clasificación de Dennis pues, fue en el 84 y fue nada más con 20 pacientes y él creó una columna que ahora una clasificación nos debe de dar la morfología, poder determinar qué tipo de lesiones tiene, nos debe dar una orientación hacia el tratamiento. Ujú. Y al pronóstico también. Entonces, eso es lo importante, como decía el doctor, bueno, no sé si lo conozcan, Müller, son la importancia de una clasificación que debe incluir todo esto para poderla manejar, ¿sí? No nada más una que salga de aquí porque pues es algo novedoso, una cuarta columna que pues no me da nada, ¿no? No me dice nada. Pues entonces, yo creo que sí hay que unificar más criterios y pues a nosotros desde el 94 manejamos la clasificación A y nos decían a nivel nacional que pues, éramos los que más lo manejamos, pero no por algo personal o particular, sino porque es muy útil, la verdad, sí, sí, es muy útil, sí. En cuanto a clasificación, nos dice cómo tratar estas lesiones, como comentabas de los que cuántos niveles arriba, ya no es como antes manejamos el Enrique, Guzmán le tocó también manejar igual que a mí el Luque, ¿no? Que eran 3 niveles arriba, 2 abajo, ¿no? Pues ahora si son de la lesión, y siempre en las lesiones tipo C son 2 niveles arriba y 2 abajo. A veces te comento, a veces la lesión son dos fracturas, tres, entonces sí hay que darle más niveles, ¿no? De niveles sanos 2 y 3, más 2, 3 que están lesionados, pero sí hay que dar y siempre tratar de alinearla, reducirla con un sistema de fijación adecuada, con su crosslink, como dijiste, y siempre hacer fusión en este tipo de lesiones. En las tipos C siempre se debe hacer fusión posterolateral. Y lo que comentaba Enrique, sí, la clasificación para valorar de McCormack, la comisión de las fracturas, pues ahí sí es para cuando debemos hacer una vía anterior. Siempre en este tipo C, siempre la primera cirugía es vía posterior. Y ya posteriormente, como en el primer caso, valorar también, y de entrada sabíamos que era primero posterior y posteriormente anterior. En segundo caso o en el mismo tratamiento, voltear al paciente y hacer la vía anterior, ¿no? Ya sea restituir la capacidad de carga, hasta pues poner, antiguamente poníamos costillas, cresta ilíaca, ahora las cajas o mallas con hueso y aparte una estabilización anterior, ¿sí? Bueno, pues es algo de lo Muchas, que quería comentar y pues este, pues algo que vi y no quiero hacer controversia, nada, pues más que nada algo no, de no, no, académico, al, ¿sí? al Sí, sí. contrario, Doc, muchísimas gracias por sus comentarios, de mucho, mucho interés, porque esto es pues totalmente los comentarios, como bien decía el doctor Ceja, nos nutrimos. Pero bueno, vamos a darle paso a otros. Hay varios que están levantando la mano, entonces aquí yo los voy registrando. De favor, la doctora Leida, adelante, doctora, por favor. Yo ahorita les doy la palabra, porque sí van varios que están levantando la mano. Adelante, Buenas doctora noches. Leida. Bueno, regresando un poquito, eso del manejo conjunto del paciente sí es muy importante. Eventualmente en la institución pública el paciente llega a choque urgencias, nosotros lo operamos. Yo quería comentar un caso: el paciente llega, trauma de alta energía, contusión pulmonar, nosotros lo operamos y le resolvemos. Al momento de despertarlo, pues el anestesiólogo no podía despertarlo, pero porque nadie notó la contusión pulmonar. Entonces, regresando a eso, pues sí es muy importante porque nosotros le resolvemos, pero pues al momento de despertarlo también es la otra cosa de cosas que pues no vimos antes. Entonces, aunque seamos cirujanos de columna, sí es importante por lo menos preguntarle qué le han hecho, ¿no? Y eso de valorar en conjunto al paciente, sí es cierto, nos puede ir muy bien a la cirugía, pero pues al momento no se puede despertar al paciente por pequeños detalles que tal vez no pusimos atención de inicio. No, era ese el comentario. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su comentario. Doctor Duchen, adelante, por favor. Muy buenas noches. Para mí es un
placer de seguir en comunicación. Hemos estado en el Spine Webinar, siempre agradeciendo esta posibilidad y felicitando al doctor Sosa, al doctor Enrique por este espacio de discusión y está excelente porque así discutimos, crecemos y hay algunos comentarios. Evidentemente respecto a las clasificaciones se puede hablar muchísimo. Pero vean, la clasificación de McCormack, por ejemplo, se ha hecho en un estudio que tiene menos de 30 pacientes, nunca se validó, nunca se hizo un estudio multicéntrico y aunque es muy utilizada, realmente su valor académico científico es bastante bajo. En cambio, la clasificación de la Spine no solamente ha sido una modificación de la antigua de Magel, sino que ha sido un consenso de muchos cirujanos de todo el mundo y además ha sido validada. Yo he tenido la oportunidad de ser parte del equipo, como muchos de los que estamos en Latinoamérica, para ver que sea una clasificación, primero que pueda ser reproducible, que todos podamos entender y por lo menos hasta ahora creo que es la que ha logrado tener los mejores resultados. No es infalible. Evidentemente, la nueva clasificación que nos muestra el doctor Alejandro Ceja tiene un concepto un poquito más allá de tomar el tórax. Podría ser que en el futuro la tomemos en cuenta como algo valedero, pero en este momento la que está como vigente es la clasificación de Allow Spine. Les reitero, creo que es la primera clasificación en la historia que ha sido consensuada, que ha sido analizada por cirujanos de Asia, de Europa, de África, y hemos tenido resultados muy similares. De todas maneras, la inquietud permanente de conocer nuevas cosas está presente. Yo soy revisor de la World Neurosurgery. Incluso hay un grupo de colegas que está intentando volver a la clasificación de Dennis y darle otro tipo de matiz. Entonces, siempre va a haber alguien que va a querer innovar. Pero lo que queremos llegar es a los conceptos básicos. Por ejemplo, en el primer caso me llamó la atención algo interesante. Vieron que demostró que había mucho edema, había sangrado, contusión. Evidentemente ha sido un trauma de alta energía. Y colegas que tienen mucha más experiencia no me van a dejar mentir, también a veces es importante hacer algo que es control del daño, es decir, en pacientes que tienen traumas de alta energía, a veces hay que ser menos agresivo. Yo he tenido experiencias amargas, entonces uno cuando es joven, sobre todo, bueno, yo voy a entrar a operar, tengo la oportunidad de hacer la más linda cirugía, sacar fotos y mostrar en un congreso y hacemos cirugías enormes, grandes, y el paciente tiene edema, complicaciones, infección de herida, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiese hecho yo? Yo hubiese intentado ser menos agresivo, no abrirles, no exponer los músculos, sino hacerle por lo menos unos tornillos percutáneos, por ejemplo, que ahora son bastante accesibles, y ver la necesidad de una vía anterior en un segundo tiempo. ¿Cuál es la diferencia con lo que han hecho? Menor manipulación muscular. Como ustedes han visto, había mucho edema. Afortunadamente, la evolución ha sido favorable, pero quizás si una fijación percutánea hubiese dado un chance a que luego pase esta tormenta de citocinas inflamatorias y luego repensar y ver nuevamente al paciente. Quizás ese control del daño, sobre todo en traumas de alta energía, que como han dicho que tienen hemoneumotórax, tienen fracturas costales, etcétera, etcétera, podría tomarse en cuenta. Es decir, el control del daño en pacientes que tienen un trauma de alta energía es algo que tenemos que pensar. No siempre vamos a solucionar en la primera cirugía todo, pero hay que evitar que el paciente empeore. Y a un paciente con una lesión neurológica completa, no hay tanto apuro como lo dijeron, pero sí necesitamos transportarlo, moverlo, cambiarle de posición y eso con una cirugía percutánea quizás podría resolverse. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta también es la disponibilidad de recursos. Y en eso comparto con Alejandro Ceja. No es lo mismo estar en un centro hospitalario que tiene todo el apoyo en rehabilitación, fisioterapia, terapia intensiva, versus la parte privada. Yo también me desempeño en la parte privada y hemos aprendido nosotros a optimizar recursos. Sensiblemente los pacientes que yo atiendo todos tienen que pagar sus implantes, igual que con el doctor Alejandro Ceja, entonces uno a veces se ve limitado y tiene que hacer las cosas con el menor material posible. Y es por eso que incluso, voy a decir algo que a algunos no les va a gustar mucho, pero se hacen a veces cirugías con tornillos poliaxiales. Algunas empresas nos donan, entre comillas, algunos poliaxiales y se han tenido resultados interesantes. No es la óptima indicación, pero por ejemplo en Ecuador, les comento, el doctor Moyano, que hace cirugía en el Hospital Metropolitano, ha logrado interesantes resultados con tornillos poliaxiales.
Es una buena opción el monoaxial, nos permite mejores deducciones, etcétera, pero también se pueden utilizar con principios similares los poliaxiales. Como les digo, esto puede causar controversia, pero muchas veces hay que adaptarse a lo que uno tiene a mano. Y finalmente, yo creo que hay que seguir en este intento de hacer lo mejor por nuestro paciente. Hay muchas cosas que se están investigando desde el uso de células madre, etcétera, en pacientes con lesión medular. Todavía eso está en experimentación, pero quién sabe de aquí a unos 10 años ya estemos empezando a implantar en protocolos células madre en lesionados medulares. Hay también nanotecnología que se está desarrollando para estimuladores medulares, etcétera. Y ese quizás es el futuro y los colegas jóvenes ya van a estar inmiscuidos en este tipo de tecnologías, pero este tipo de espacios nos hacen eso, nos hacen crecer, nos hacen razonar y sobre todo ver las diferentes aristas que podemos tener. No es lo mismo en un sitio que en otro y hay que adaptarnos. Latinoamérica en general tiene diferentes posibilidades que Norteamérica y Europa, pero no por eso vamos a dejar de hacer lo que dijo el doctor Antonio Ceja, ciencia. Entonces, si el doctor Ceja tiene esta experiencia, va a juntar sus casos y se pueden hacer estudios multicéntricos, ver la experiencia, mostrar una experiencia mexicana muy interesante. En México hay muchísima experiencia. Lo importante es apuntar ahora a publicar. Entonces, quienes tienen estas experiencias pueden tener algunas dificultades, pero si mostramos lo que hacemos, ahí entendemos qué pasó, qué fue bueno, qué fue malo, qué yo voy a tomar de esto, qué no voy a usar, y siempre en procura de que nuestro paciente tenga el mejor resultado. Muchísimas gracias y felicidades al doctor Ceja por su conferencia. Gracias. Gracias, doctor. Seguía el doctor Gilberto Gardea. Adelante, doc. Levantado la mano el doctor Gardea Loera. Adelante, doc. Sí, sí, adelante. Sí, sí, nada más encienda su micrófono y listo, doc. Eh, Buenas noches a todos. Ya me ha salido porque prácticamente el doctor Duchenne dijo todo lo que iba a decir. Entonces, pues dije, pues ya para qué hablo, pero el doctor Duchenne, saludos, doctor Duchenne. Y ahora que fuimos a Saludos, Bolivia, saludos. nos trataste a todo dar, doctor. No se nos olvida ese paseo que nos diste. No, nomás es casi lo mismo, pero un poquito nada más agregar que lo que dijo ahorita el doctor, ¿verdad? Que Ceja, que sí es bien diferente estar en un hospital público, un hospital privado, un paciente que tenga seguro de gastos médicos, un paciente que no tenga seguro de gastos médicos. Sí, la presión es mucha. Si el paciente no tiene, si está en un hospital de trauma donde Magdalena Las Salinas, Lomas Verdes, el Instituto Nacional de Rehabilitación, pues no se estresa uno porque pues ahí se va, ahí lo podemos dejar uno 15 días sin ningún problema y hacerle todo el protocolo totalmente. Pero los que trabajamos en pura privada, sí, la presión, créanme que está al mil. No, y no es que uno deje de hacer lo que hay que hacerle, ¿verdad? Le tiene uno que hacer todo, pero muchas veces el paciente no le alcanza para el dinero y si tiene seguro de gastos médicos, pues bueno, siempre también hay que estar peleándose con el seguro de gastos médicos, haciéndole hojas, reportes, informes médicos, informes, para que vayan autorizando todo lo que hay que hacerle, que primero un abordaje posterior, primero un abordaje, y luego la anterior, y luego las interconsultas, y todo el tiempo peleándose con las aseguradoras. El que tiene, y el que no tiene, ahí entendí un poquito del doctor que trató de decir, pues lo damos de alta porque es particular y porque hay que sacarlo y ya después vemos cómo le hacemos con lo demás. Ya después lo volvemos a operar. Y sí es cierto, en la vida real, la verdad, todos los que hacen medicina privada, pues la verdad sí se enfrenta uno a eso, de que está uno, ay caray, se va a quedar otra noche más, y ay caray, se va a quedar otras 2, 3 noches más. Y, y pues sí, son pacientes que siempre está uno con la presión económica cuando es un paciente privado. Público es muy diferente, la verdad. Sí batalla uno en el público porque también pues ahí faltan recursos, hay que esperarse 15 días para hacerle la siguiente operación y luego no autoriza, la institución no tiene el material y bueno, pero en lo privado
también es mucha la carga económica, son cirugías de más de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos y pues no está fácil, son cirugías difíciles. Ahora que entró el cirujano, que entró el neumólogo, que entró esto, que está en terapia intensiva, un paciente privado, dificilísimo si no tiene seguro de gastos médicos. Y yo creo que el fondo del asunto, lo que trató de expresar acá nuestros ponentes, es que una fractura no es solo tratar las fracturas, le llamó fracturas graves de alta complejidad por los otros trastornos que pueden tener. Yo creo que el mensaje principal, y qué bueno, digo, ya yo siempre en estas pláticas de Spine Webinar que me encantan, siempre sale lo mejor en los comentarios. Entonces, yo creo que aquí el mensaje final del doctor, del ponente, claro que muy bien todo lo que comentaron los doctores que me antecedieron. Yo creo que el mensaje es, el doctor nos trató de decir que una fractura, pues es una fractura y no solo irnos a la fractura, sino no perder el enfoque, como dijo también la doctora, de que puede tener neumotoras, puede tener una problema de intestino delgado, puede tener, pues es un paciente politraumatizado. Entonces sí hay que atenderle todo lo demás y no dejarnos ir nada más con la pura fractura, sea tipo A, tipo B, tipo C. Y de acuerdo con el doctor Duchenne, la clasificación que más nos ha ido ahorita para tomar el criterio si es quirúrgica, si no es quirúrgica, qué cirugía y qué no hacer, qué hacer, es la Auspein y pues yo creo que es la que debemos seguir ahorita por lo pronto, aunque yo creo en el futuro se va a modificar, se van a agregar otras, pero ahorita yo creo que la que debemos seguir es la la clasificación de AO. Y pues saludos a todos y doctor, felicitaciones por la ponencia. Y pues son casos clínicos que todo el tiempo se prestan a discusión porque son casos difíciles, la verdad. Y gracias y saludos a todos, ¿eh? Muchas gracias, Doc, por sus comentarios. Yo también quiero hacer un comentario así rapidísimo, un minuto. Aquí es efectivo todo lo que dicen el maestro Reyes Sánchez, el maestro Gustavo Duchenne, bla, bla, bla. Es muy importante, si nosotros determinamos y sabemos que es una fractura tipo C con componente rotacional, con otras lesiones, que es por ejemplo, la 1, ¿no? El primer caso que presenta el doctor, que es candidata a un 360. Aquí se decide, de hecho, es un paciente que viene de un público que no les gustó, se fue e hicieron su luchita. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo revisaban. Y desde ahí el sistema público que tiene tanta gente, pues porque hay muy buenos médicos, pero no hay el material necesario, se decide protocolizar la lesión renal. Recordemos que el paciente estaba con una radiomiólisis, traía creo que 10,000, si no mal recuerdo, doctor Ceja, en anuria, o sea, bueno, se estabilizó eso, empezó a orinar, se decide fijar para poderlo mover, se le explica a la familia posteriormente, antes de irse, que una vez estable va a requerir una corpectomía. Sin embargo, pues se le da su nota y para que busque una ayuda también en el sistema público, a ver si lo pueden apoyar con una corpectomía, y si no nosotros, pues con gusto brindársela de acuerdo al seguimiento que le vayamos dando. Por otro lado, la otro paciente, por eso decidimos en conjunto con el doctor hacerle el injerto lo más que pudimos, porque era un paciente que estaba mucho más manejable. Recuerdo en mi escuela, por ejemplo, y es la realidad de México, y ojalá y podamos cambiarlo, para eso son este tipo de Spine Webinar. Pacientes los operábamos 3 meses después, 2 meses después, y estaban en el hospital. Dentro de esa causística que presenta el doctor Ceja, nosotros participamos también operando varios de esos pacientes, pero la realidad, pues, desgraciadamente es esto. Los que operaban muy rápido, 1 mes, pero hasta que no les autorizaban el material, 2 meses hospitalizados, y en un centro grande de Toluca, un centro de alto cantidad de pacientes politraumatizados. Pero efectivamente, los comentarios que hace el maestro Reyes Sánchez, Gustavo Casas, maestro, son totalmente efectivos, y eso es la realidad. Simplemente que también, como ahora dice el doctor Duchenne, hay que hacer control de daños, ¿sí? En este caso, nosotros decidimos ir abierto, tenemos más experiencia en este tipo de fracturas abierto, por eso decidimos hacerlo de esa forma. Y jóvenes que estamos aquí, hay muchos residentes, adaptar al paciente.
hay que adaptarnos al paciente, adaptarnos si es privado, si es público, qué tenemos disponible, si tiene lesiones, como ya dijo el doctor Ceja, son fracturas muy complejas y hacer caso a cada uno de los comentarios bien hechos que hacen los maestros. Esa es mi opinión en respecto a esto y la verdad, doctor Ceja, muchísimas gracias por su ponencia. Es muy, muy nutrida para todos, desde poner hasta los músculos, que luego ya tenemos años operando y es de verdad, no lo sabemos en ocasiones. No, tenemos que saber anatomía. Yo te agradezco mucho y maestro Guzmán, ¿algún comentario? Sí, finalmente para llevar a casa creo que hay algún punto importante o clave para el manejo de este tipo de pacientes. Como todos sabemos, pues son pacientes que tienen que pasar por el triage y de ahí pues se hace lo que es los criterios del ATLS para ver la gravedad del paciente y el manejo, como decía el doctor Casas, terapia intensiva, manejo multi-interdisciplinario, pero hay un aspecto que es muy importante entre los cirujanos que operamos la columna vertebral en tres cosas, ¿no? Uno, primero tenemos que ver que la medicina basada en evidencia debe de tener tres cosas. Uno, que tenga que ser validada, ¿no? Validada por un grupo de expertos o que ya han publicado este tipo de clasificaciones o tratamientos. Y la otra es que se consense, ¿no? O sea, entre el grupo de Michoacán, Monterrey, Guadalajara, México, si coincidimos y estamos de acuerdo de que esta clasificación nos es útil para todos y para todo el mundo, entonces ya tenemos el segundo aspecto. Y la tercera, pues es reproducirlo, ¿no? En los diferentes hospitales. Y como le digo yo a los fellow, presentarla en los congresos, presentarlos en una ponencia magistral de todo lo que estamos haciendo en el manejo de este tipo de pacientes, porque si ustedes recuerdan o los que tuvieron la oportunidad de estar con el grupo SILACO en estas controversias de las fracturas toracolumbales y sobre todo los niveles de instrumentación, todavía hay controversia y si está aquí el doctor Miguel Duché nos va a decir porque fue un debate en el cual cómo puedo resolver los problemas de la columna, primero validar, después consensar y después reproducirlas, pero a pesar de todo eso, hablando los tornillos, lo ideal es que sea el monoaxial, ¿no? Pero vamos, si no tenemos, podemos utilizar, sobre todo en las zonas de donde está por debajo o por arriba la fractura con monoaxiales, sería lo ideal. Y si vamos, tenemos tornillos también poliaxiales, los pudiéramos utilizar, como decía el grupo SILACO, pero sí es una cosa de que sí tenemos que unificar criterios. De hecho, yo le pedí al doctor Vilchis de Lomas Verdes, no sé si esté aquí, le hice la invitación hoy en la tarde del manejo de este tipo de pacientes, cómo los vamos a clasificar, cómo los vamos a ordenar y sobre todo empezar a hacer estudios multicéntricos. Estamos ya en esa parte ya muy cercana a que podamos participar varios hospitales de México y el que pueda llevar esta iniciativa es Jorge Cabrera, que les había dicho que él va a ver lo de la clasificación y tratamiento de las fracturas subaxiales a nivel cervical y Vilchis le encargué que él fuera el encargado de las fracturas toracolumbares. Nosotros ya estamos empezando a tener, bueno, ya de mucho tiempo atrás, pero ya estamos seleccionando los pacientes que le vamos a mandar al doctor para que pudiéramos hacer ese estudio multicéntrico y que tengamos esa clasificación de AO Spine que viene ya siguiéndose. TLIX, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Casas, no nos ayuda mucho, pero si hubiese otra clasificación, pues bueno, hay que empezarla a echarla a andar para poder tener los mejores resultados en el estado de salud de cada uno de nuestros pacientes y sobre todo las fracturas complejas, ahí sí se necesita un apartado especial porque si recordamos el proceso inflamatorio del trauma te dura
te dura varios días y tú lo quieres operar y pues ya te hace el sangrado tubo digestivo o el hilo paralítico o te puede hacer un neumotórax, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy importante que pudiéramos hacer como que ese apartado de pacientes con politrauma en el cual está afectada la columna toracolumbar y poder utilizar ya sea la misma clasificación o ir ordenando cada uno de estos pacientes para estudios multicéntricos. Gracias. Si no hay ningún otro comentario, maestro Guzmán, si gusta, eh, pues, clausurar el Spine Webinar número 51, por favor. Sí, doctor Alejandro Ceja, mis felicitaciones. Cumplimos hoy el 51 ponencias de Spine Webinar, que es un reto para nosotros como organizadores, pero también es un reto para ustedes que sigan en esta página académica y la finalidad que buscamos para ustedes es que utilizamos todas esas herramientas o todas esas clasificaciones o ver desde cada punto de vista de los diferentes hospitales lo que están haciendo y la verdad sería padre que lleguemos al número 100 para poderlo festejar de persona a persona y por qué no volverlo a celebrar como fue ahora en Morelia. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche a todos. Gracias, saludos a todos. Gracias. Saludos, Gracias, saludos, saludos, colegas. buenas noches. Buenas noches.